Macri entrometió al país en los asuntos internos de otro, y así lo mostró TN. Vemos con agrado la vocación de asumir el resultado electoral que tuvo como protagonista la sociedad venezolana. Es un paso adelante. Por eso, así como quisiera aprovechar esta ocasión para pedir prudencia a la oposición de Venezuela tras los comicios, también quisiera pedirles a los estados parte, y en especial al gobierno venezolano, que trabajemos incansablemente para consolidar una verdadera cultura democrática en nuestra región, una democracia que incluya a todos. Es en ese sentido que quiero pedir expresamente, aquí delante de todos los queridos presidentes de los estados parte y asociados del Mercosur, por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela, porque en los estados parte del Mercosur no puede haber lugar para la persecución política por razones ideológicas, ni la privación ilegítima de la libertad por pensar distinto. Macri fue contundente con el pedido de liberar, los calificó de presos políticos, pero hubo respuesta no de Maduro, que no viajó a la cumbre del Mercosur, sí lo hizo su canciller, Delcy Rodríguez, que le contestó a Macri. Yo entiendo que el presidente Macri quiera pedir la libertad para estos violentos. Lo entiendo porque sé que uno de sus primeros anuncios ha sido liberar a los responsables de las torturas, desapariciones y asesinatos durante la dictadura en Argentina. Lo comprendo. No es la primera vez. Sabemos que también en su ejercicio usted ha vetado leyes contra el trato injusto, la tortura y las desapariciones forzadas. Lo entiendo. Recientemente vimos con sorpresa cómo se imputaba a Eve de Bonafini, muy querida por todos los movimientos sociales de nuestro continente, muy noble su causa, y fue imputada por llamar a las manifestaciones pacíficas en contra de su gobierno. Si nosotros vamos a hablar de derechos humanos de forma franca, como lo pidió el presidente Macri, tenemos que hacerlo sin doble estándar y sin doble moral. Tenemos que hacerlo con sinceridad. No podemos hablar de derechos humanos para defender a los violentos causantes de acciones de naturaleza terrorista y para penalizar o criminalizar las protestas sociales. Entonces sí estamos de acuerdo con los derechos humanos y Venezuela es modelo hoy en el mundo. No existe país que tenga programas sociales como los que hoy tiene Venezuela, por encima de las agresiones mediáticas, financieras, comerciales, económicas en contra de nuestro pueblo. En este caso no se refirió a sus presos políticos, sino atacó a Mauricio Macri. Los presos políticos en Venezuela, hasta donde sabemos, son disidentes, son opositores al régimen de Maduro y por eso están presos. TN omitió la parte en que Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela, demuestra la veracidad de sus dichos. Esto es lo que TN no puso. Y si vamos a hablar de los derechos humanos, bueno, vamos a hablar con sinceridad. Es un debate al que nosotros estamos en primera fila para acudir a ese debate. Hemos propuesto acá, en la Declaración sobre los Derechos Humanos, que se acepte el acceso gratuito a la educación como un derecho humano fundamental, el derecho gratuito a la salud como un derecho humano fundamental, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la libertad de expresión de los pueblos, no de las corporaciones de la comunicación. Estamos dispuestos a dar ese debate. Tengo que responderle, presidente Macri, porque usted se refirió a Venezuela. Y yo no estoy hablando como un canciller, yo estoy hablando en nombre del pueblo de Venezuela y en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Usted está haciendo injerencismo sobre los asuntos de Venezuela. Pero yo le voy a explicar. Usted está defendiendo a esta persona, nosotros lo sabemos, porque además lo ha hecho expresamente. Usted está defendiendo este tipo de manifestación. Usted está defendiendo esta violencia política. Bazucas fueron usados en las supuestas manifestaciones durante el año 2014 en Venezuela. No sé si habían visto estas imágenes. Usaron bazucas. Esta foto no la tomó el gobierno, la tomó la agencia internacional AFP.
En este caso no se refirió a sus presos políticos, sino atacó a Mauricio Macri. Incendiaron el Ministerio Público. Incendiaron servicios públicos esenciales. Tuvimos que evacuar una institución de educación para niños entre 2 y 5 años asfixiados, porque fueron incendiados. Incendiados camiones de basura, de comida. Servicios públicos esenciales. Hasta donde sabemos son disidentes, son opositores al régimen de Maduro y por eso están presos. Atentaron contra el acceso de los y las venezolanas al servicio de alimentación, al servicio de educación. 19 universidades fueron incendiadas en las manifestaciones pacíficas. Yo entiendo que el presidente Macri quiera pedir la libertad para estos violentos. Como antecedente, este intercambio se produjo en el año 2003 entre Hugo Chávez y Mauricio Macri. ¿En su país le gusta a la gente siempre hablar del pasado? Nosotros dimos vuelta a la página, ¿no? Elegimos nuevo presidente, estamos todos con la idea de sacar a la Argentina adelante. Estamos todos pensando en futuro y cuando se vuelve a campaña todo el mundo empieza a querer volver atrás, como distraer la atención. El pasado es parte del presente. No se puede manejar en el presente sin entender el pasado. Creo que y sobre todo hoy en América Latina, ¿no? Porque el pasado es terrible. Todo ese plan neoliberal que aquí nos vendieron y vendían a Argentina como el modelo, y ahí está el resultado. Eso hay que mirarlo, no podemos hacer abstracción de un pasado tan nefasto para entonces poder mirar con mayor firmeza hacia un futuro. Eso sí lo creo, ¿no? Perfecto. Sin duda, pero rápidamente hay que pasar a proponer. Claro. Pues si nos quedamos siempre buscando las excusas en el pasado para no justificar un presente exitoso, con empleo, con crecimiento, sin violencia, sin inseguridad, como usted manifestaba que se vive en Caracas, es como que eso dura poco, ¿no? Yo soy una persona que cree mucho en que hay que apostar a captar lo bueno de la sociedad. Pero toda la sociedad tiene un talento. No voy a caer en la tentación de un debate contigo, no voy a caer en la tentación. Porque veo que tenemos visiones distintas, a lo mejor de... Yo tengo una visión, ¿sabes qué? Muy social del problema. Sí. El problema de la inseguridad no lo vas a arreglar con 20.000 policías. No, con mucho empleo. Presidente, no solo empleo. Empleo, educación y seguridad. Hay un cambio cultural pendiente aquí. Para gobernar bien, para que la gente esté feliz todos, la izquierda, la derecha, el centro, los ricos, los pobres, ¿cómo se hace? No, eso sí, tiene que haber. Es imposible. Bueno, tiene que haber. Tú no puedes ganar. Está escrito, yo soy muy cristiano, eso sí soy. Cristiano, pero practicante. Yo también lo soy. Amo a Cristo. Es mi Señor y mi comandante y mi guía. Entonces, ¿qué ocurre? Está escrito en la Biblia. Tú no puedes estar bien al mismo tiempo con Dios y con el diablo. El que trate de estar bien con Dios y con el diablo se vuelve loco. Respecto de la memoria y el posicionamiento internacional del macrismo, los apoyos de Macri a los neoliberales Piñera y Rajoy sintonizan con su actual postura. Amigo Piñera, futuro presidente de Chile. Sí. La verdad que va a ser realmente un gran presidente para Chile y eso es bueno para la Argentina. Hay un conjunto de personas que saben cómo esta crisis tiene una oportunidad para el pueblo español, son los dirigentes del Partido Popular. Espero que pronto recibamos al ya nombrado para ese momento presidente de España, el señor Mariano Rajoy. La realidad marca que tras apenas un periodo de 4 años, tanto Piñera como Rajoy, que aplicaron políticas de ajuste, cosecharon magros resultados electorales. Vamos a hablar ahora de España, porque hubo elecciones, ganó el Partido Popular, pero muy sesgado su poder para poder justamente generar gobierno. Mariano Rajoy ganó, pero no le alcanza para formar gobierno. España amaneció con una novedad en su historia política. Podemos ha hecho una elección colosal. Está en línea Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos. Las peleas que hay en Argentina son idénticas a las peleas que hay ahora mismo en España, porque son dos modelos, bueno, pues que son iguales. Es que, ¿qué hace Mariano Rajoy apoyando a Macri, por ejemplo? ¿Qué hace Macri apoyando a Mariano Rajoy? Bueno, porque los dos comparten un modelo donde los derechos sociales no son relevantes, donde los derechos políticos, bueno, si tienen que reducirlos se reducen, y donde los derechos civiles igualmente, si hay que restringirlos, se restringen. Esta concepción se opone diametralmente a la del Papa Francisco, siendo esto lo sustancial y no si hubo fotos o llamados. Un sistema que se ha hecho global, que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias
a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social. Este sistema ya no se aguanta. Hoy quedó un solo paradigma a donde todos se están referenciando, que es el bloque norteamericano. ¿Está bien? Hoy ni París escribe, ni Roma escribe, hoy todos están teniendo un discurso casi único. El único que confronta con este discurso único es su santidad. El único que levanta una voz distinta, que dice no me hagan un cementerio en el Mediterráneo, no me generen un esquema de exclusión, no me generen esto, les pido por favor, reflexionen, es el Papa. Bueno, hace tanto tiempo que alguna gente ignora la doctrina social de la Iglesia que no voy a decir nada, ¿no? Pero Mariana Moyano. Sí, vinculaba los dos informes, el anterior donde básicamente se hablaba de los gerentes que están ahora intentando formatear el Estado. A mí eso me preocupa terriblemente porque queda una lógica instalada y después, aunque triunfe otro, es muy difícil de reacomodar. Y con esto, y siempre a los gobiernos populares se les encajan 2 o 3 motes. Uno es esta idea de populismo que ya hemos discutido hasta el hartazgo. Por otro lado, la idea de que persigue a los opositores. En el caso de Venezuela se dice que son presos políticos, en el caso de la Argentina se dijo que no había libertad de expresión. Y la tercer pata es la de la corrupción. Siempre esa corrupción de los gobiernos populares son de miles de dólares, ¿no? Nunca son de miles de millones de dólares. Entonces, yo me venía preguntando estos días por qué es que los gobiernos populares siempre son acusados de robar miles de dólares y no miles de millones de dólares. Entonces yo pensaba que serían incapaces a la hora de robar, o sea, roban mal, entonces roban poco. Y nadie se pregunta cómo es que algunos empresarios cuyos representantes están hoy en nuestro gobierno y que seguramente en caso de ganar en Venezuela también se pondrá ese tipo de representantes porque hay toda una generación nueva de los CEOs que están como instalándose de esa manera. Y es todo lo oculto. Entonces, toda la política internacional nos la venden de a cachitos y no con contexto. O sea, lo que le explicaba la canciller al presidente Macri, que entre paréntesis hay que aclararlo, Macri no liberó a ningún represor ni nada por el estilo. Me parece que es una aclaración que corresponde hacerla porque es demasiado grave como para dejarlo pasar. Seguro. Pero volviendo a lo otro, siempre se cuenta una partecita, ¿no? Entonces, no nos cuentan quién es este señor López, a quién responde, cómo funciona la embajada, porque parecen películas de suspenso de la década del 50 y de la Guerra Fría. Nunca nos cuentan estos gerentes que están a cargo de los estados, a quién representan y cuáles ellos sí, miles de millones de dólares esas empresas se evadieron. Porque yo digo, con todo el respeto que me merece el presidente Macri, en términos de su legitimidad y legalidad, él es un hombre millonario y multimillonario porque su empresa pasó la deuda privada a que fuera una deuda pública. Entonces, ahora que estamos tanto hablando de los miles de pesos que puede haberse llevado tal o cual, o de que supuestamente nosotros ganamos en este programa tanta... Digo, preocupémonos perfecto por la corrupción, por los presos políticos y por cómo funcionan los verdaderos poderes, pero de verdad, yo... A la cabeza de esas señoras tan ofendidas con lo que hacemos nosotros o con el caso de López. Pero vamos a investigar hasta el final. ¿Quién es Leopoldo López? ¿Cómo juega la embajada? ¿Por qué se arman planes cóndores de medios de comunicación, de represión, de triunfos políticos en América Latina y de la corrupción también? Estos señores que están siendo gerentes se llevan miles de millones de dólares, pero no lo hacen a través de un vuelto ni un sobre. Lo hacen porque se apoderan del Estado, dan vuelta a la estructura, cambian las leyes y lo que hacen es legalizar la corrupción. Digo porque esto es lo que se va a venir, es lo que ya conocemos y empieza a verse ese discurso chiquitito, mediocre, cortito, que no agarra el paquete completo del problema y me preocupa porque quedamos totalmente loteados a la hora de acceder a la información. Seguro, y quienes ayudaron a que saliera dinero de la Argentina, quienes asesoraron a esos clientes en el JP Morgan y tantos otros lugares. Gabriel sí, la corrupción es mala en todos los aspectos, seguro, siempre es mala, porque es la base ética por donde se... Obviamente, pero hay una que se muestra y otra que se oculta permanentemente.
El informe me trajo muchos disparadores y el final de Francisco, de Guillermo Moreno, me hizo acordar a quedar bien con Dios y con el diablo. Y hablando de Francisco, Leopoldo Marechal, el Adán Buenos Aires, donde el prestamista, cuando pasa por la puerta de la iglesia del Cristo de la Mano Rota, en Villa Crespo, se saca el sombrero y se rasca la cabeza cuando pasa por la puerta de la iglesia. Entonces queda bien con Dios y con el diablo. Por otra parte, cada vez que se habla de Venezuela, en este último tiempo, no se habla de Venezuela, se habla de Argentina. Y por eso lo de la memoria, porque la memoria, lo plantea con mucha claridad quien el Papa Francisco dice que es un viejo sabio, el Pepe Mujica. El Pepe Mujica plantea que revisar el pasado no se hace nunca como si fuera una sumatoria de recuerdos que están en un disco rígido, sino se miran siempre desde el presente. A la luz del presente. Entonces, claro. Hoy, las medidas de Cavallo y de Martínez Dios tienen otro abordaje que hace 2 años, 3 años o 10 años. Tiene otro abordaje porque se las da desde hoy. Cuando revisamos el pasado es para no repetir. Mirar el pasado porque los gobernantes, vuelvo al Pepe Mujica, tienen que cometer errores nuevos. Porque si cometen errores viejos, no son errores, son giladas. ¿No? Sí. Entonces, cuando se habla de Venezuela, hago una referencia con el pasado, no es hablar de una historia que se da en otro país, sino porque se hace la analogía que Argentina es igual a Venezuela. Pasó en las vísperas de las elecciones, Gabriel, durante la veda electoral que se hablaba de Venezuela, pero todo el mundo hablaba de Sí, sí. Recuerdo cuando hubo un problema satelital en Canal 13, que no había un espacio satelital, decían que desde Venezuela se estaba atentando, ¿no? Que era fue un problema desde México. Entonces, cuando se habla de Venezuela se quiere hablar de Argentina. A mí realmente siempre me preocupan los privados de libertad. Todos los privados de libertad. Incluso me preocupa los privados de la libertad en Venezuela, porque realmente le damos un flanco a quien nos quiere criticar. En la Argentina, y desde que está la democracia, salvo al principio, cuando Obregón Cano y demás, después no hubo presos políticos. Y está muy bien, no tiene que haber presos políticos. Ahora, cuando el presidente se mete en asuntos internos, cosa que hay que ser muy cuidadosos en las relaciones internacionales. Cuando nosotros estábamos en el Parlasur, que se hizo el 14 de diciembre, ese día se envió o se sacó el decreto en donde se ponían 2 representantes a la Corte. Y es una tentación plantearlo en un organismo internacional, pero es llevar un problema interno a un organismo internacional. Los organismos internacionales no están para eso. Y, por otra parte, hay una gran vocación de destruir el Mercosur. Porque cuando Dilma le gana a Neves por un punto, quien vino a explicarnos por qué el Mercosur era un fracaso y había que ir a la Alianza del Pacífico fue precisamente José María Aznar, que lo tuvieron que esconder porque había ganado Dilma y ellos pensaban que ganaba Neves. Entonces, el Mercosur es un problema para esa concepción de derechas. Y nadie de los países que integramos el Mercosur puede ir a la Alianza del Pacífico solo. Si hay que negociar con otros bloques, se negocia en bloque. Porque no hay ningún país con quien no podamos comerciar y demás. Si debemos integrarnos, nos debemos integrar en bloque. Entonces, por eso me duele tanto la derrota del peronismo en la Argentina, porque precisamente fueron por Brasil para después, por efecto dominó, ir por Venezuela y por Argentina, no pudieron en Brasil y nosotros le cedimos esa herramienta, que también lo deja desguarnecido a nuestro Santo Padre, porque cuando habla de un nuevo orden internacional, de economías emergentes, él tenía para mostrar a nuestra patria en el marco de la patria grande. Y hoy tenemos que defenderla más que nunca, esa concepción de patria grande. Y las 3 T de papá. Nora Beiras, hablando del Santo Padre. No, a mí me parece que, digamos, me impresiona la diferencia de estatura internacional de la presidenta Cristina Kirchner en un escenario internacional
en comparación con Mauricio Macri, que lee un documento preparado por otros y al cual evidentemente no le puede agregar nada por motu propio. Eso realmente me impresiona, porque como bien marcaba Mariana, creo que la canciller venezolana comete un error porque transforma el siniestro editorial de La Nación en una aparente decisión política de Macri que hasta ahora no ha sucedido. Es decir, nunca propuso... Nunca ha tenido la posibilidad de hacerlo. Nunca ha tenido, nunca, eso nunca ha existido. Pero me parece que cuando ella describe la situación interna de Venezuela, yo me imaginaba a la presidenta Cristina Kirchner, obviamente no hubiese hecho ese planteo, pero ante esa refutación cara a cara del otro representante de un Estado latinoamericano, hubiese habido una respuesta. Y eso era lo enriquecedor de esto, que es lo enriquecedor de estos líderes políticos que tienen pensamiento propio, que se pueden expresar y que muestran una ideología en el mejor de los sentidos de la palabra, de lo que implica una cosmovisión y de pararse frente a un tablero del mundo y saber cómo se juega cada pieza, ¿no? Que esté pendiente. Acá no estaba el Chaín soplándole, pero era más o menos lo mismo. Hubiese hecho falta para que pueda dar una respuesta, porque si vos vas a plantear algo tan fuerte como lo que él estaba planteando, el presidente argentino, en un escenario internacional, si te lo refutan, vos lo tenés que defender de alguna manera, si no, realmente queda empobrecido cualquier tipo de debate y muestra a las claras que ese es un interés que no lo representa a él solamente, que él está siendo, digamos, el emisario de otros juegos que se definen desde el Departamento de Estado. ¿Qué es esto? Lo que está claro, me parece, en lo que se empieza a dibujar como nueva política exterior de la Argentina. La violencia golpista asesina no es delito de opinión. Son cosas distintas. No es un preso político, Leopoldo. Lo voy a reprimir solamente entonces a Ariel Jalade, que volvamos de la pausa. Vamos a un corte, estamos con Gabriel Mariotti, con Ariel Jalade en 678. Ya volvemos.